Señal directa. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a comenzar la charla con nuestro colaborador Antonio Rocha, que esta tarde nos trae un tema sin duda muy importante, porque ahorita con tanta inundación y tanta desgracia ambiental, es fácil que uno pierda los papeles de sus propiedades. ¿Qué hacer para evitar tener un gran problema con las pertenencias de cada ciudadano? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, pues efectivamente este tema consideramos que es de especial importancia en estos tiempos, en que debido a las catástrofes naturales, a veces naturales y a veces humanas, porque también se han generado incendios o accidentes relacionados con el gas, con los combustibles. Muchas veces las personas pierden los documentos que los acreditan como propietarios de un bien mueble o inmueble. Entonces es importante prevenir, tomar todas las prevenciones necesarias antes que tener que promover un juicio o una demanda. Por eso es que consideramos importante tocar este tema el día de hoy, porque nos hemos dado cuenta que hay personas que posteriormente a algún suceso catastrófico, natural o con la intervención humana, pues pierden los títulos de propiedad de sus bienes muebles o inmuebles y se ven en el problema de que no tienen con qué acreditar la propiedad. Entonces, inclusive también este tipo de situaciones se presentan en caso de extravío o de robo. Hay documentos tan antiguos que se deterioran. Entonces, en lugar de tener un duplicado legible, en buen estado, pues para utilizarlo en algún trámite legal, van permitiendo que se deterioren los documentos y llega el momento en que ya no se pueden leer, no acreditan la propiedad o las características de la titularidad de un bien. Pero también en el caso de robos, ha habido personas que portan la factura de su vehículo en el mismo y cuando son objeto de algún robo, que por cierto, de los múltiples robos que hay a diario en nuestra ciudad, pues a veces no tienen con qué acreditar la propiedad. El día de hoy precisamente vamos a platicar de ese tema para darles algunos consejos. En primer lugar, pues los documentos a veces se extravían, a veces se deterioran, a veces que somos objeto de algún delito, un robo, un asalto, pues los perdemos y no tenemos con qué acreditar la propiedad de nuestros bienes muebles o inmuebles. Por eso es que es importante saber que un documento de propiedad es precisamente un documento legal o jurídico a través del cual se acredita qué persona es la propietaria o qué personas, porque hay bienes que son propiedad de empresas o de asociaciones. Entonces, ¿qué persona o personas son los propietarios de un bien mueble o inmueble? En el mismo documento se habla de las características de este bien. Si estamos hablando de terrenos, bueno, pues es superficie, medida, linderos, colindancias, antecedentes de propiedad, etcétera. Si hablamos de vehículos, pues en los títulos de propiedad, que en este caso son facturas, se habla de las características del vehículo, marca, submarca, color, número de serie, número de motor, etcétera. Y todas esas características vienen en el título de propiedad. Por eso es importante que anticipadamente, antes de que se vayan a presentar estas situaciones, porque tenemos la costumbre de consultar a los abogados y a los doctores cuando ya tenemos el problema encima. Claro. Entonces hay que prevenir, hay que tener siempre uno o dos duplicados de los documentos de propiedad de los bienes que consideramos importantes o cuando menos los de más valor. En el caso de la casa, del terreno, del departamento, siempre hay que tener cuando menos 2 copias certificadas de las escrituras de propiedad. En el caso de las facturas de los automóviles también, 1 o 2 duplicados de las facturas, duplicados debidamente certificados ante un notario público o ante alguna dependencia que esté legalmente facultada para extender estos duplicados. Y en el caso de electrodomésticos o equipos de oficina,
también es importante tener 1 o 2 duplicados de las facturas, copias certificadas de la computadora, del refrigerador, de la estufa, porque ha habido casos en los que hay catástrofes, inundaciones que pues, han sido muy frecuentes en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando tienen que tramitar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del gobierno, tienen que acreditar cuánto les costó el refrigerador, la televisión, la lavadora, la computadora. Y eso se acredita solamente con las facturas. Por eso es que es importante analizar que los documentos de propiedad hay 2 tipos. Hay documentos que por ley deben estar inscritos en alguna institución o en alguna dependencia. En el caso de los bienes inmuebles, se establece el Código Civil que deben de estar, para que sea reconocida la propiedad de un bien inmueble, casa, departamento, terreno, etcétera, que sea reconocida por terceras personas, debe estar inscrito en el registro público de la propiedad la escritura notarial correspondiente. En caso de que se extravíe o se deteriore la escritura de propiedad que teníamos, podemos tramitar un duplicado en el registro público de la propiedad o acudir ante el notario público que otorgó la escritura. En caso de que el notario ya esté en funciones por causa de retiro o de muerte, podemos acudir al archivo de instrumentos públicos. Ahí nos otorgan los duplicados que necesitamos. Solamente tenemos que acudir, o sea, tenemos el derecho de tramitar esos duplicados quienes son los titulares, ¿sí? O sus herederos, porque muchas veces la mayoría de las personas tenemos la costumbre de no elaborar nuestros testamentos y en caso de ausencia los familiares andan batallando para localizar los documentos de propiedad. En el caso de los inmuebles hay 2 documentos que son muy valiosos y muy útiles para tratar de recuperar los documentos de propiedad. Uno es la escritura pública y otro es los certificados del pago de impuestos prediales. En el caso de los inmuebles, hay 2 maneras de recuperar los documentos. Si se es propietario original, pues basta con acudir a la institución, por ejemplo, si es un vehículo, a la agencia automotriz a tramitar un duplicado. Si es un electrodoméstico o un equipo de oficina, pues acudir a la empresa en la que se adquirió ese aparato, ese refrigerador, estufa o televisión o una computadora, etcétera. Hay que acudir a la empresa que nos vendió esos productos y ellos tienen la obligación de extendernos un duplicado, cuando menos. Si no se es propietario original, entonces hay que acudir con la persona que nos vendió ese bien. Estamos hablando de bienes muebles, para que nos pueda otorgar una copia del documento original o del título de propiedad o de la factura. Pero hay ocasiones en que no podemos localizar a quien nos vendió. Entonces, en ese caso, tenemos 2 opciones. Podemos tramitar unas diligencias de información testimonial ante un juzgado de primera instancia, en la que vamos a presentar testigos que les consta que éramos o que somos propietarios de ese bien, que tienen más de 5 o 10 años de conocernos, de que somos propietarios. Es muy frecuente eso en el caso de los vehículos, a veces se pierden las facturas. O también podemos acudir ante un notario a tramitar una certificación notarial de la declaración de testigos que declaren que nosotros somos los propietarios porque nos conocen, porque les consta, porque se dieron cuenta que ejercíamos actos de dominio, que disponíamos libremente de ese vehículo, de ese refrigerador, de esa computadora. En el caso de los vehículos, también es de mucha utilidad el que podamos acudir a la Secretaría de Movilidad, porque para efectos de que nos otorguen un juego de placas y el permiso para circular, tenemos que dejar en depósito una copia de la factura original del vehículo, incluyendo los endosos que obran al reverso. Entonces ahí podemos, ante la Secretaría de Movilidad, tramitar un duplicado. O sea, hay muchas maneras de resolver este tipo de situaciones.
Hace algunos días escuché y vi en la televisión que se robaron unas obras de arte y como eran donaciones, pues la donación se hizo físicamente, no había ningún documento. Entonces, los objetos valiosos hay que exigir o pedir o tramitar un documento, aunque sea una certificación notarial, una declaración de testigos ante un juez de primera instancia, etcétera. Pero sí hay que tener siempre preparado pues un título de propiedad de los bienes más valiosos que tengamos a nuestra disposición y de las cuales seamos propietarios. Hay que tener esos documentos. Si no los tenemos, hay que tramitarlos. Si no sabemos cómo tramitarlos, pues para eso estamos los abogados, para orientar y asesorar. Inclusive en el caso de robo, cuando se localizan los vehículos, las computadoras, los refrigeradores o los bienes que fueron sustraídos ilegalmente, para la devolución en la Fiscalía nos piden que acreditemos que somos los propietarios. Y eso solamente se da con el título de propiedad o con la factura correspondiente. Perdón. Normalmente no estamos acostumbrados a prevenirnos y a consultar a los abogados y a los médicos hasta que tenemos el problema encima. Entonces, nuestra recomendación, nuestra sugerencia es que siempre tengamos un duplicado o dos de esos documentos importantes de nuestros bienes inmuebles, de nuestros aparatos electrodomésticos de mayor valor, de joyas. Las joyas normalmente no guardan las facturas. Hay que tramitar, hay que conservar esos bienes en lugares seguros. Ha habido inundaciones, terremotos, incendios. Hay que protegerlos debidamente los documentos y si no, tener en otro lugar, en diferentes lugares, el duplicado. Espero que estos comentarios sean de utilidad y, bueno, pues más vale prevenir que tener que demandar y que cuando sea necesario, pues hay que consultar a los abogados preventivamente. Más vale prevenir que demandar. Tienen soluciones, pero son complejas, así que mejor prevéngase con duplicados de todas sus facturas que lo acrediten como el propietario del bien o inmueble o mueble. Muchas gracias, Antonio Rocha, por acompañarnos esta tarde y traernos este tema trascendental. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.